Ok, en la clase pasada nos habíamos quedado en graficar esta función por partes y para eso tuvimos que hacer unas tablas de valores que bueno, ya las habíamos hecho, ¿ok? ¿Cuál es la única cosita que nos faltaba? Creo que lo único que nos faltaba era poner los puntos en el plano cartesiano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner primero los puntitos de la primera tabla, que era la que estaba aquí, que en este caso los puntos son 1, negativo 1, 0, negativo 2 y negativo 1, negativo 3. Entonces, 1, negativo 1, estamos aquí abajo. 0, negativo 2, estamos aquí también abajo. Y negativo 1, negativo 3, estamos acá. ¿Vamos bien? Y tengan en cuenta que en este caso, el dominio de la función, o sea, los valores de la x que ustedes pueden tomar para esta primera tabla estaban aquí. Desde 1 hasta, desde negativo infinito, perdóname, hasta 1. ¿Ok? Es decir, que cuando quieran dibujar esa recta, bueno, en este caso, este gráfico que está acá es una recta, ¿verdad? Entonces, para hacer el gráfico de esa recta, pues uno podría decir, pues entonces voy a dibujarlo, por ejemplo, de esta forma. Por ejemplo, decir, empiezo desde acá y aquí continúo, ¿verdad? Pero yo les voy a decir, no, en este caso yo no puedo poner este canto que se sale del dominio de el gráfico de la función, ¿ok? Porque recuerden que en otro canto del gráfico puede ser otra función distinta. Entonces, uno solamente va a poder dibujar en el canto de gráfico que nos están dando. ¿Ok? Que en este caso sería desde aquí hasta aquí. Entonces, dense cuenta que tendríamos que dibujar la recta, pero tengo que cortarle el canto que sigue acá. Ese canto no lo puedo usar porque la función me dice que el gráfico va hasta aquí. O sea, es como si ustedes se imaginaran que aquí hay una línea divisoria y esa línea divisora pues no me deja pasar de el 1. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces, como su dominio va desde negativo infinito a 1 para este primer canto de gráfico, yo no me puedo pasar del 1, o si no ya me estoy saliendo del dominio que me decía el gráfico. Recuerden que el dominio era este, de negativo infinito a 1. Entonces, hasta ahí va el gráfico de esa recta. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, eso lo acabamos de hacer para la primera tablita, que era esta que está acá. Ahora vamos para la segunda tablita, que creo que acá en este caso utilicé el color morado, pues vamos a dibujarlo con color morado. Entonces, en este caso vamos a dibujar también los puntos, que sería 1, 1. Entonces, el primer punto es 1, 1, que sería por acá. El otro punto es 3 medios 2.25. Bueno, 3 medios es 1.5, que es por aquí en la mitad. Y en la Y es 2.25. O sea que sería 2.5, 2.25 es más o menos como por acá. Y el otro punto es 4, 2, 4. Entonces fíjense que el gráfico que tenemos que hacer es algo más o menos así. Tengan en cuenta que en el canto que estamos dibujando aquí de color morado, la función es x cuadrado. Entonces ustedes me podrían decir, pero profesor, x cuadrado no es una parábola. Bueno, sí, es una parábola, pero tengan en cuenta que solamente la estamos dibujando en el canto que me están indicando. Que en este caso el cantito que estamos dibujando es de 1 a 2. ¿Vamos bien? Si ustedes graficaran toda la parábola, pues toda la parábola sería pues una parábola que se abre por acá y acá también se abre, etcétera, ¿verdad? O sea, más o menos sería el gráfico así. Pero recuerden que yo la parábola completa no la puedo tomar porque mi función está definida solamente en un cantito del gráfico. O sea que esa parábola yo la tengo que pichar y solamente dejar el canto que vive entre 1 y 2.
¿Vamos bien hasta acá? Entonces no se asusten si eso no parece una parábola. Bueno, eso es un pedazo o un canto de la parábola. Y es el canto o pedazo que está encerrado de 1 a 2. Entonces, podríamos entenderlo de la misma forma, que sería, imagínense como si esto aquí existiera una línea divisoria y solamente vamos a dibujar el gráfico en el canto en donde está definido, que en este caso el canto donde está definido es desde 1 a 2. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Recuerden Sí. que era de 1 a 2. Bueno, ustedes Sí. también me podrían decir, pero profesor, es de 1 a 2 sin tomar el 1 y el 2. Bueno, ya nos vamos a preocupar por eso. Por ahora estamos graficando utilizando los puntos de la tabla que les había enseñado. Y ahorita solamente faltaría dibujar los otros puntos, que creo que el punto que sigue, bueno, esto ahorita es con color rosado, que sería de 2,282, 25, 275, 28 debería ser como por acá. Entonces, si la X vale 2, la Y vale más o menos 2,82. Si la X vale 3, la Y vale 3,16. 3, 3,50, 25, 16 debería estar como por acá más o menos. ¿Vamos bien? Y el otro te dice que cuando la X es 4, la Y vale 3,46. Pues 3,50 está en la mitad, o sea que 3,46 debería estar por aquí pegadito. Entonces la mitad por aquí más o menos. Y el gráfico sería algo... Entonces el gráfico sería algo más... Bueno, y aquí continuaría. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, dense cuenta que de esta manera pues ya hicimos el dibujo, pero me falta una cosa. Esperen un momentito y yo aquí pongo el dibujito del dominio, que sería de 2 hacia infinito, ¿verdad? Por eso es que va esta flechita acá. Pues porque el dominio continúa hacia más infinito. ¿Vamos bien? Pero bueno, la pregunta del millón es, bueno, ¿el dibujo terminó ahí? Bueno, pues la respuesta es no. Tengo que analizar, ahora sí, qué extremos del intervalo se toman o qué extremos no se toman. Entonces vamos a mirar en cada caso. Entonces, en el primer caso, el intervalo o el dominio de la función que estábamos trabajando era de negativo infinito a 1 tomando el 1. ¿Ok? Entonces, como estamos tomando el 1, quiere decir que en ese gráfico que habíamos hecho, este punto que está acá yo lo estoy tomando. ¿Ok? O sea, este puntito se toma. Entonces, recuerden que cuando se toma un punto, uno lo deja como un punto relleno y se acabó. Entonces, este valor que está aquí, listo. Ahí quedó bien. Porque en este caso el intervalo toma el 1. Pero si nos vamos a la otra tabla, en la otra tabla me están diciendo que no tomo el 1 porque aquí es abierto y que tampoco tomo el 2 porque también es abierto. Entonces, para esos valores donde no se toma, pues vamos a dejar los puntitos así, pero se le pone algo adicional para indicar que no se toma. ¿Qué es lo que se le hacía a los puntos? Pues se les dejaba un huequito. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Entonces recuerden que aquí este punto no se toma, en el intervalo 1,2. Y lo mismo este otro valor que está aquí abajo, que es como para que se acuerden qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces recuerden que esos valores no se toman porque el dominio en donde está definido es un intervalo abierto. Y en un intervalo abierto yo no tomo los extremos del intervalo. ¿Bien? Y en el último caso, como aquí estamos tomando el 2, quiere decir que este punto que está acá, yo sí lo tomo. O sea, lo podemos dejar así relleno y se acabó. O sea que ahora sí podemos decir que terminamos el gráfico
de esa función por partes. Bueno, aquí les estoy explicando cómo se hacía de manera directa el gráfico, ¿bien? Pero si ustedes quieren, bueno, como estamos en un curso virtual, pues ustedes también podrían utilizar algún programa graficador para poder verificar cómo quedó un gráfico dado, ¿ok? Pero pues cualquier cosa, si llegamos a necesitar alguna gráfica, etcétera, pues si lo queremos hacer a mano, pues tenemos las herramientas para hacerlo, pero yo creo que de aquí en adelante, pues voy a utilizar las herramientas virtuales, por ejemplo, utilizar GeoGebra o Desmos, bueno, el programa que ustedes quieran para poder dibujar. Ok, entonces de esa manera, pues espero que con este ejemplo les haya refrescado cómo se hacía gráficos de funciones por partes. Ok, vamos ahora sí con lo que nos interesa. Pues básicamente aquí vamos a hablar de un criterio que también sé que ustedes habrán visto en Precálculo 1 y es un criterio para identificar cuando un gráfico es o no es función. ¿Ok? Básicamente, pues bueno, se denomina el criterio de la línea vertical y de una manera sencilla, pues representa lo siguiente. Para que un gráfico sea una función, se debe cumplir que toda línea vertical que uno quiera dibujar, ¿ok? O sea, si tú dibujas una línea vertical cualquiera y esa línea vertical solamente corta el gráfico en un solo punto, eso implica que el gráfico es una función. Entonces, para que sea función, cualquier línea vertical que corte al gráfico solamente tiene que cortarlo en un punto. ¿Bien? Entonces, cualquier línea vertical que ustedes se imaginen. Pero para que algo no sea una función, tiene que haber por lo menos una línea vertical. Entonces, a eso es lo que se refiere acá con que existe una línea vertical que corta el gráfico en más de un punto. Entonces, ya con que ustedes me encuentren una línea vertical que corte en más de un punto al gráfico, ya con eso el gráfico no representa una función. ¿Bien? Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo lo hacemos en un ejemplo en particular? Pues bueno, empecemos con estos ejemplitos que están acá. Entonces, imagínense que el gráfico, perdón, imagínense que el gráfico que tenemos es esta elipse y yo quiero mirar si ese gráfico representa o no representa una función. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar una línea vertical. Bueno, dibujémosla, por ejemplo, con color verde. Y lo que vamos a hacer es que esa línea vertical la vamos a pasar por el gráfico. O sea, vamos a empezar a pasarlo, a pasarlo, a pasarlo. ¿Ok? Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, ¿será que hay alguna línea vertical que corte en más de un punto ese gráfico? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Ok. ¿Cuál podríamos escoger? Pues dense cuenta que podríamos escoger muchísimas líneas verticales que cortan en un punto. Pero para poder deducir de que no es una función, con que ustedes me dibujen una línea vertical que corten más de un punto, ya con eso acabamos el ejercicio. Y podemos decir que el gráfico no existe. O sea, perdóname, que ese gráfico no es una función. Entonces, por ejemplo, para esta línea que acabé de dibujar, corta en uno y en dos puntos. Entonces, ya con que ustedes tengan por lo menos una línea vertical que corta en más de un punto al gráfico, ya con eso, este gráfico no es una función. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Ok. Dale, Keisha. Listo. Ahí lo leí. Ok. Entonces, vamos para el siguiente ejemplo, que sería esta otra función. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer líneas verticales. Pero entonces, fíjense que en este caso ocurre algo interesante y es lo siguiente. Si ustedes dibujan cualquier línea vertical, la que ustedes quieran, y la ponen en el gráfico,
creo que esa línea vertical corta en cuántos puntos al gráfico. En uno solo. Muy bien. Entonces, fíjense que ustedes lo pueden hacer con la línea que quieran. Ustedes pueden llenar, si quieren, ese gráfico con líneas verticales. Y siempre la línea vertical que dibujen solamente va a cortar al gráfico en un punto. Entonces, esta otra línea vertical corta en un punto. La otra línea vertical corta en un punto, corta en un punto, corta en un punto. O sea que para cualquier línea vertical, o sea que se cumple esta condición de acá. Si ustedes toman cualquier línea vertical que corte el gráfico, esa línea vertical lo corta en un solo punto. O sea que, ¿qué podemos decir del gráfico B? ¿Será que sí es o no es función? Sí, es función. Muy bien. B es función. ¿Listo? ¿Por qué? Ah, pues porque si ponemos cualquier línea vertical, la que ustedes quieran, esa línea vertical siempre se va a cortar en un solo punto. Listo. Ya con eso podemos decir que es función. Bueno, en este último ejemplo, ¿es o no es función? ¿Ustedes qué dicen? No, no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque al realizar una línea vertical entiendo Ujú. que tocaría 2 puntos o Muy más bien. de 2. Muy bien. Entonces, fíjate que solamente tenemos que encontrar por lo menos una línea vertical que corte en más de un punto. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si ponemos la línea vertical por este lado, aquí no hay problema porque aquí solo cortan un punto. El problema real es cuando pasemos por aquí, ¿verdad? Fíjense que ya con que pasemos por aquí, ya la línea está cortando en más de un punto. Entonces, ustedes con que me encuentren una sola lineecita vertical que corte en más de un punto al gráfico, ya con eso el gráfico no es función. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta línea vertical corta aquí, aquí y aquí, o sea, corta en 3 puntos. Pues ya con eso, ese gráfico no puede representar una función. Entonces, acá podemos concluir que el gráfico C no es función. Y se acabó. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. Ok, Por ahora no. ok, genial. Entonces, esto era como una condición muy importante para poder identificar cuándo un gráfico es o no es función. Bueno, la otra parte que sigue es un pequeño repasito sobre funciones, aunque para las funciones lineales y cuadráticas vamos a dedicar toda una sección para ellas. Pero aquí les voy a escribir algunas generalidades de ellas como para que no se nos olviden. La primera condición para las funciones lineales, bueno, para las cuadráticas todavía no. Entonces, cuando estamos hablando de funciones lineales, hay dos términos importantes en la ecuación de una recta. Recuerden que la ecuación de una recta, pues de manera general se escribe como mx más b, donde m representa la pendiente de la recta y b representa el intercepto en el eje y. ¿Vamos bien? Ahorita, pues con dos dibujitos les voy a explicar un poquito más sobre esto. Entonces, recuerden que una recta en general va a tener siempre dos comportamientos. Un comportamiento que sería que la recta fuera así. Y ya ahorita le vamos a dar un nombre a eso, ¿no? Y que la recta tenga un comportamiento así, por ejemplo. ¿Vamos bien? Entonces, en este primer caso, recuerden que el intercepto en Y lo estamos llamando B. Y en este otro caso, pues el intercepto estaría por aquí arriba y sería este valor que está acá. Entonces, este sería el intercepto y lo vamos a llamar B también. Bueno, pero fíjense que acá hay una cosa importante y es la siguiente. En esos dos ejemplos, la primera recta, ¿cómo es? ¿Es creciente o decreciente? Creciente. Muy bien. Entonces, en este primer ejemplo, la recta es creciente. Entonces, la recta es creciente. Y en el otro ejemplo, la recta es decreciente. Pero bueno, les pregunto una cosa. ¿Ustedes cómo pueden saber si una recta es creciente o decreciente?
solo conociendo la ecuación de la recta? ¿Será que hay algún valor que les indique a ustedes si una recta es decreciente o creciente? Si es negativo, es decreciente. Si es positivo, es creciente. Si es negativo y si es positivo, ¿quién? El intercepto, la pendiente. La pendiente. Muy bien. Entonces, dense cuenta que uno podría saber si una recta es creciente o decreciente si se conoce la ecuación, solamente mirando el valor de la pendiente, yo podría saber si la recta es creciente o decreciente. Entonces, en este caso, la recta es creciente si la pendiente es positiva. ¿Ok? Entonces, ese valor de pendiente es muy importante porque les va a indicar a ustedes cuando cuando la recta crece o cuando la recta decrece. ¿Vamos bien? Aquí es si la pendiente es negativa. Entonces, la recta crece cuando la pendiente es positiva y la recta decrece cuando la pendiente es negativa. Eso era como algo importante para recordar. Recuerden que esto es un repasito rápido de rectas, no es que nos tengamos que matar la cabeza tanto en los temas directamente de funciones lineales, porque eso es lo que vamos a ver en la sección 1.3. Ok, ahora vamos para otra función importante que es la función cuadrática. Recuerden que, pues, las funciones cuadráticas también son funciones que ustedes han trabajado desde high school y el gráfico que representan son parábolas, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que en funciones cuadráticas pasa algo similar a lo que acabamos de hablar con las rectas. Ustedes pueden tener parábolas que se abren hacia arriba. ¿Vamos bien? Entonces, un tipo de parábola puede ser una parábola que se abre hacia arriba y otro tipo de parábola, pues puede ser una parábola que ahora en este caso se abre hacia abajo. Les pregunto, si yo conozco la ecuación de la fórmula de la ecuación cuadrática que me están dando, de la función cuadrática que me están dando, ¿yo cómo puedo saber si la parábola se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo? ¿Sí se acuerdan? Entonces tengan en cuenta que en el caso lineal, la pendiente les dice a ustedes si crece o decrece. En el caso de la cuadrática también hay un valor muy importante que también les va a indicar si la parábola se abre hacia arriba o si la parábola se abre hacia abajo. Y es el término que acompaña al término cuadrático. O sea, en este caso, si la fórmula es ax cuadrado más bx más c, la a nos va a decir si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. ¿Cuándo se abre hacia arriba? Pues esa parábola se abre hacia arriba si a es mayor que 0. Entonces, si a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Bueno, uno aquí de parábolas puede hablar de más cosas. Por ejemplo, creo que este puntito donde hay simetría es un puntito muy importante. ¿Y recuerdan el nombre de ese punto? ¿Cuál es el nombre de ese punto de simetría en una parábola? ¿Sí recuerdan ese nombre? Entonces, Vértice. muy bien, Daniela. Ese nombre, ese punto recibe el nombre de vértice. Pero tranquilos que tampoco es que nos vamos a meter tanto en la parte de cuadráticas porque vamos a tener toda una sección para recordar lo de funciones cuadráticas. Pero este era como algo un poquito general. Bueno, de la función cúbica, pues aquí ya no podemos hacerlo como tan bonito como en el caso de funciones lineales o cuadráticas, que uno puede identificar si una recta crece, decrece, o si una función cuadrática abre hacia arriba, abre hacia abajo. En el caso de las funciones cúbicas ya se nos va a volver un revolú y pues no es tan útil recordarlo como un gráfico, ¿ok? Lo único sería la función, por ejemplo, x al cubo, que sería un gráfico que es muy conocido, pero un gráfico general, porque es que aquí estamos hablando de una función general,
para una función cúbica en general, pues yo no podría decirles, miren, el gráfico tiene tal forma siempre. No, los gráficos pueden cambiar completamente. Eso lo vamos a ver, o sea, para poder graficar funciones cúbicas, eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos viendo ya máximos y mínimos. O sea, las herramientas que tenemos hasta ahora no nos permiten hacer dibujos de funciones en general. No, solamente en algunos casos muy especiales que son, por ejemplo, la función lineal, la función cuadrática. También cuando trabajemos, por ejemplo, funciones exponenciales, etcétera, pues ahí en ese caso también tocaría tener un poquito de cuidado. Pero bueno, por ahora estamos haciendo un repaso de funciones cúbicas. Y bueno, para nuestro caso, para lo que nos conviene, solamente tenemos que recordar que una función se denomina cúbica cuando aparece un término con potencia 3. O sea, es un polinomio donde la potencia de mayor grado es 3. ¿Vamos bien? Que en este caso la potencia de mayor grado es 3. Y un ejemplo clásico de una función cúbica, pues es x al cubo, que es un gráfico que yo creo que ustedes han visto ya muchas veces y que más o menos se comporta de esta forma. Y igual a x al cubo. Bueno, o sea, lo interesante es como tener una idea en la cabeza. Pero como les digo, así se comportan son las funciones que tienen como ecuación y igual a x al cubo o una multiplicación por un número de esa función. Bien, podría estar reflejado, bueno, etcétera. Pero por lo menos queremos tener como una idea de un ejemplo de una función cúbica, pues y igual a x al cubo. Pero ya para describir una fórmula general para el gráfico de una función cúbica ya se nos va de las manos. ¿Ok? Bueno, así era lo único que quería repasar de funciones cúbicas. Ya de polinomios, pues esto es lo que trabajamos en en el último capítulo de precálculo 1. Bien. Recuerden que de polinomios hay mucha cosa. Uno puede hablar del grado de un polinomio, puede hablar de las raíces de un polinomio, puede encontrar métodos para calcular las raíces de un polinomio. Por ejemplo, también se puede trabajar cómo se factoriza completamente un polinomio. O sea, de polinomios hay muchas cosas. Pero bueno, por ahora quería era como recordarles cómo es la forma general de un polinomio y si llegamos a necesitar alguna cosita de polinomios, yo se los recordaré en el momento. O sea, pues tampoco es que tenemos que hacer un repaso completo de precálculo 1, porque pues bueno, nos podrían dar 6 semanas haciendo un repaso completo. Pero era como algo muy general para poder repasar o por lo menos recordar cómo es la forma de un polinomio. Funciones racionales fue en la última sección que ustedes tuvieron que haber trabajado de precálculo 1 y es básicamente funciones que son divisiones de polinomios. Vuelve y juega, en funciones racionales también hay mucha cosa, pero si llegamos a necesitar algo, yo se lo recordaré. Ok, entonces no se preocupen tanto por esto. Bueno, en cuanto a valor absoluto, sí por lo menos les quiero recordar cómo son las formas clásicas de un gráfico de un valor absoluto. ¿Ok? Yo aquí les di la definición general de valor absoluto. Perdón. Y como les digo, los valores absolutos toca tener un poquito de cuidado porque son funciones un poquito raras. Dense cuenta que un valor absoluto se puede ver como una función por partes. ¿Ok? Debido a eso es que la forma del gráfico de un valor absoluto es tan peculiar. Recuerden que un valor absoluto, el gráfico se parece a una V o a una cuña, dependiendo. Entonces, un valor absoluto puede ser algo de este estilo, como una V, pero también puede ser algo de este estilo. Una V, pero invertida. Pues recuerden que ustedes en funciones pueden reflejar, pueden trasladar, pueden hacer muchas cosas. Entonces, esas son las formas usuales de un valor absoluto, pero tranquilos que cualquier cosita, cualquier dibujo, pues lo vamos a hacer sin problemas. ¿Bien? Que esto es más como para recordar la forma del gráfico que cualquier otra cosa. Y
Lo que en realidad, bueno, uno de los temas que en realidad para mí van a ser muy importantes serían las funciones que tengan raíz de índice par. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a funciones, por ejemplo, que tengan raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, raíz octava, raíz décima. A eso me estoy refiriendo con raíces de índice par. ¿Ok? Yo aquí les di la fórmula general que aparece un 2n, pero pues 2n es un número par. Entonces puede ser 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y la parte más importante de estas funciones de índice par es precisamente lo siguiente. Una raíz de índice par está definida cuando lo que está dentro de la raíz sea no negativo, o sea mayor o igual que 0. Que creo que esto lo hicimos ya en un ejercicio de dominios. ¿Se acuerdan que hubo un ejercicio de dominios que era una raíz cuadrada? Y yo les decía, vean, para que esto esté definido, lo que esté adentro de la raíz de índice par, que en ese caso era una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que 0 y teníamos que desarrollar la desigualdad que nos daban. ¿Ok? Entonces, yo creo que pues de raíces de índice par la parte más importante es recordar cómo se calcula un dominio o cómo se calculan los valores que puede tomar una raíz de índice par. Y bueno, el gráfico de una raíz de índice par, bueno, pues la forma estándar de una raíz de índice par es más o menos una parábola, pero es una parábola acostada. O sea, el gráfico más o menos va a tener un comportamiento así. Empieza desde un valor y desde ahí se abre una parábola hacia arriba. ¿Bien? Entonces, como les digo, aquí son como un poquito de generalidades de funciones. Si llegamos a necesitar alguna cosa adicional en algún ejercicio de más adelante, no se preocupen que yo se lo recuerdo. Yo no tengo ningún problema con recordarles algo, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Si les refresqué la memoria en muchas cosas, pues porque hablamos de todo lo que vimos Sí, en precálculo 1, a una velocidad grande. Pero bien, entonces como tal, hasta aquí terminaría la sección 1.1 y continuaríamos con la sección 1.3. Bien, tengan en cuenta que la sección 1.3 solamente habla de funciones lineales y de algunas aplicaciones, por ejemplo, para estimar funciones costo, para estimar funciones demanda. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Primero tenemos que mirar la teoría y luego la aplicación. Bueno, ya habíamos hablado de que una función lineal tiene dos partes importantes, una que es la pendiente y la otra que es el intercepto, ¿verdad? Ok. Pero bueno, en realidad vamos a hablar un poquito más porque recuerden que la pendiente también tiene una fórmula para poderse calcular y depende de lo siguiente. Entonces, vamos a imaginarnos la siguiente cosita. Imagínense, uy, imagínense que tenemos una recta. Vamos a hacerla, por ejemplo, bueno, hagámosla así. Espérate. Imagínense que tenemos la siguiente recta. Y vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La vamos a llamar, por ejemplo, el primer punto lo vamos a llamar P sub 1. Este llamémoslo, por ejemplo, P sub 1. Y este punto que lo voy a poner por aquí arriba lo voy a llamar P sub 2. Entonces, fíjense que para que ese punto esté en el plano cartesiano, pues él debe tener una coordenada en X, otra coordenada en Y. Entonces sería X1, Y1. Y por aquí vamos a poner la coordenada en Y y aquí la coordenada en X. Que este sería X2. Bueno, lo voy a poner aquí en un lado, ya les voy a contar por qué. Esta coordenada sería X2 y esta coordenada aquí arriba es Y2. Bueno. Hasta el momento, pues no hemos hecho nada
del otro mundo, ¿verdad? Estamos diciendo, por ejemplo, que el punto P1 tiene coordenadas X1, Y1, que serían estos dos puntitos que están acá. Y el punto P2 tiene coordenadas X2, Y2. Que si quieren las ponemos de color morado. X2, Y2. Vamos bien hasta acá. Y queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, que es precisamente la recta que está en color verde. Bueno, la forma usual para poder calcular la pendiente de una recta, pues si teníamos dos puntos, uno lo que hacía era y2 menos y1, ¿verdad? O sea, tomábamos la coordenada en y del segundo punto y se lo restábamos a la coordenada en y del primero. Y luego hacíamos x2 menos x1, o sea, tomábamos la coordenada en x del segundo punto y le restábamos la coordenada en x del primer punto. Bueno, hasta aquí creo que era algo que pues han utilizado ustedes desde high school para poder calcular la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Bueno, observen que en ese dibujito yo puedo formar un triángulo rectángulo. Ustedes me pueden decir, ¿qué triángulo rectángulo? Bueno, pues el triángulo rectángulo que voy a hacer va a ser el siguiente. Voy a hacerlo con color azul. Y es básicamente un triangulito formado con los puntos que estamos analizando, ¿ok? Entonces, dense cuenta que en este caso el triángulo del que estoy hablando es el siguiente. Voy a dibujar esto, porque es que como hay tanto color y tanta cosa ahí, uno a veces no ve qué es lo que está haciendo. Entonces, en este caso, estoy hablando de este triangulito que tiene, que lo voy a poner acá como con color azul claro. ¿Vamos bien? De ese triángulo estoy hablando. Entonces, tengan en cuenta que en ese triángulo, bueno, es un triángulo rectángulo, primero que todo. Y segundo, no nos vamos a enfocar tanto en la hipotenusa. O sea, recuerden que la hipotenusa es el lado más largo. Y tengan en cuenta que en este caso la hipotenusa está sobre la recta. ¿Vamos bien? Entonces, la hipotenusa en realidad yo la voy a pichar o por ahora no me va a interesar tanto, pero tengan en cuenta que este triangulito está formado con la hipotenusa sobre la recta que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que nos va a importar son los segmentos de los catetos, o sea, de los lados más pequeños. ¿A qué me refiero con los catetos? Pues básicamente esta primera longitud que está de aquí a acá. ¿Vamos bien? Y la otra longitud que sería el cateto de ese segmento vertical, o sea, o el lado vertical de ese triángulo, que sería precisamente esto que está acá. Ponerlo, por ejemplo, con color rosado, o sea, esta longitud que está acá. Pues bueno, ustedes me pueden decir, esos segmentos, ¿yo cómo los puedo calcular? Pues básicamente esos segmentos son las diferencias que tenemos aquí arriba. Bien, o bueno, o por lo menos esos segmentos tienen que ver con esas diferencias. Pues el segmento que está aquí arriba usualmente se denomina delta Y, bien, o está relacionado con esa longitud que lo vamos a denominar delta Y. Y el otro segmento está relacionado a un valor denominado delta X. ¿Vamos bien? Entonces, delta Y es básicamente esa longitud que está en color rosa y delta X tiene que ver con la longitud que está en color naranja. Pero bueno, ustedes me pueden decir, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con la definición de, o bueno, o con la formulita clásica dependiente de una recta? Pues eso tiene que ver por lo siguiente. Delta X se denomina el cambio en X. Delta X se denomina cambio en la variable X. Y como es un cambio, pues lo que uno hace básicamente es tomar X2 y restarle X1. ¿Vamos bien? O sea, básicamente es una forma nueva de identificar la diferencia X2 menos X1. Y del mismo modo se hace, pero en este caso con delta Y. Pues delta Y es el cambio en Y. Entonces vamos a ponerlo con color rosado. Ok.
Vamos a borrar esto. Esto, y acá sería Y y acá sería Y. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Delta Y sería el cambio en Y y sería Y2 menos Y1. ¿Listo? O sea, básicamente es una nueva definición relacionada con esas diferencias que aparecen en la definición dependiente. Pues tengan en cuenta que lo que está arriba, o sea, Y2 menos Y1, pues es precisamente el cambio en Y. O sea que otra forma de identificar la pendiente sería delta Y entre delta X. Porque tengan en cuenta que Y2 menos Y1 es delta Y, según lo que les había dicho aquí. Y delta X es X2 menos X1, que es el denominador, que es esto que está aquí abajo. ¿Vamos bien? Entonces, como ahorita vamos a empezar a trabajar con cositas de cálculo, el libro introduce esta definición adicional de la definición dependiente porque más adelante nos va a ser útil cuando empecemos a hablar de cambios o variaciones en X y en Y. ¿Vamos bien? O sea, yo sé que por el momento, si ustedes tuvieran la definición que vieron en high school o que vieron en precálculo 1, pues con esta definición estaríamos más que tranquilos. ¿Ok? Pero tengan en cuenta de que también hay otra definición que tiene que ver con variaciones o con cambios. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? Ok. Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la definición clásica de cómo se calcula una pendiente. Y aquí hay una parte importante y es cómo calcular una pendiente utilizando una manera gráfica. ¿Ustedes recuerdan cómo se hace esto? Si yo les dijera a ustedes, calcúlenme la pendiente de esas 4 rectas, ¿cómo se haría? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera recta. Entonces, para calcular la pendiente de esta recta, si queremos hacerlo de manera gráfica, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar cuánto mide cada uno de los cantos verticales y horizontales de esa de ese triángulo que aparece ahí, ¿ok? O sea, ¿cuánto mide la longitud en X y la longitud de Y en ese triángulo? Entonces, fíjense que en este ejemplo, eh, el segmento en X, o sea, este canto que está acá, mide 3, ¿verdad? 3 unidades según los cuadraditos que estamos ahí contando. Y en Y, ¿cuántos cuadraditos hay? Entonces habría 1, 2, 3. Aquí habría 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y en el de X será 1, 2 y 3. Por eso fue que nos dio 3. Y aquí nos daría 4. Entonces, con esos dos datos, ¿a cuánto sería igual la pendiente? Entonces, uno la pendiente cuando tiene un triángulo sobre una recta y yo quiero calcular la pendiente de esa recta, uno lo que hace usualmente es tomar el valor en y dividirlo entre el valor en X. ¿Sí recuerdan eso? Que sería entonces el valor en Y o el valor del segmento en y lo dividimos entre el valor del segmento en X. ¿Listo? Pero aquí toca tener un poco de cuidado por lo siguiente. Tengan en cuenta que ustedes pueden hacer esto, o sea, pueden calcular los valores de las longitudes del triángulo y hacer la división de esa forma, pero tengan mucho cuidado con la orientación de la recta. Me explico. Recuerden que si la recta es creciente, la pendiente es positiva, pero si la recta es decreciente, la pendiente es negativa. Entonces, fíjense que en este caso la pendiente nos dio 4 tercios. Yo les pregunto una cosa, ¿esa pendiente tiene sentido en ese gráfico? O sea, si nos dio 4 tercios, podemos decir, no, sí, esa es la pendiente. ¿Pero por qué?
Pues tengan en cuenta de que en este caso esa pendiente tiene sentido, ya que la recta es creciente. ¿Sí vamos bien? O sea, la rectiga que estamos analizando, que es esta recta que está en color azul, esta que está acá, esa recta es creciente. Entonces, la pendiente de esa recta tiene que ser positiva. No podría ser negativa porque si fuera negativa tendría que ser una recta decreciente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Entonces, fíjense que del mismo modo podríamos continuar haciendo las otras 3 gráficas. Para la próxima clase la vamos a terminar, ¿ok? Las próximas 3 gráficas. De todas maneras, como el día de hoy yo les dejo a ustedes el video y la teoría, me gustaría que lo terminaran los 3 ejercicios y los comparamos la próxima clase, ¿ok? Ya pues de aquí en adelante vamos a recordar cómo es la fórmula de la pendiente de una recta. Recuerden que hay una fórmula de punto pendiente. Vamos a hacer un ejercicio para recordar y nos vamos de una vez para la aplicación, ¿ok? Pues bueno, muchachos, espero que se encuentren bien. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues me pueden escribir. Y nada, les deseo un buen día y nos vemos el día miércoles. Bueno, cuídense mucho, muchachos.